Muy buenas tardes, amigas, amigos de Human to Home Consulting. Qué gusto compartir con ustedes un espacio más de este consentido programa Hablemos de Consultoría. Y hoy estoy muy feliz de recibir a un querido amigo, colega chileno, Luis Alfredo Santibáñez, de quien estoy muy orgullosa, ¿verdad?, que haya aceptado nuestra invitación para charlar sobre un tema que no solamente es un tema en boga, sino que atiende a la salud emocional en las organizaciones, y es el mindfulness y sus beneficios en el entorno laboral. Para saber un poco más de nuestro invitado, hemos diseñado la siguiente videosemblanza. Corre video. El doctor Luis Alfredo Santibáñez Torrejón es comunicador audiovisual, publicista y licenciado en Comunicación y Marketing por la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación. Doctor en Comunicación y Gestión Estratégica del Conocimiento por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Egresado del Magíster en Humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez. Máster en Comunicación Corporativa y Planificación Estratégica. Diplomado en Aprendizaje y Servicio. Viaje a centros de formación técnicos en el País Vasco, Australia y Canadá. Diplomado en Neurociencias por el Instituto Cerebrum en Perú. Diplomado en Formación Profesional en Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness, reconocido por la International Mindfulness Teachers Association. Para ustedes, hablando de consultoría, Luis Alfredo Santibáñez Torrejón. Bienvenido. Alfredo, bienvenido. Qué gusto saludarte. Mucho gusto. Gracias, Asir, por la invitación. Y yo también estoy muy contento de estar acá, así que feliz de poder ayudar a difundir este tema, sobre todo en el cuidado emocional de las personas. Un tema que últimamente has estudiado mucho, Alfredo, y que lo estás desarrollando en la práctica en empresas e instituciones, ¿cierto? Bueno, así es, Asir. Bueno, afortunadamente, bueno, estamos en una etapa de marcha blanca y hemos realizado este taller en varias organizaciones. Ayer lo hicimos para el gobierno de Andalucía, donde se conectaron promedio 180 personas. Incluso en un minuto, una jornada, tuvimos 253 personas conectadas. Excelente. Y es que el mindfulness está en boga y todas las organizaciones quieren llevarlo a la práctica, ¿verdad? Para el bienestar de sus colaboradores. Ahora que estamos hablando más que nunca, Alfredo, de armonía corporativa, de bienestar corporativo, pero cuéntanos un poco para entrar en contexto, ¿qué es el mindfulness? Bueno, mira, el mindfulness en realidad tiene una traducción más bien académica, porque no es una traducción literal, de atención plena. Y lo que se busca, ¿no es cierto?, es mejorar la calidad del tiempo presente. Es una técnica de meditación que ayuda a desarrollar estados de conciencia. Esto que suena un poco abstracto, para explicarlo más simple, en el fondo los seres humanos nos movemos entre dos mundos permanentemente. O vivimos angustiados por un pasado que ya ocurrió, o vivimos en un grado de ansiedad enorme por lo que viene. Y esto, sumado a las multitareas, se hace aún más fuerte. Y por lo tanto los estados presentes se hacen muy cortitos y uno finalmente termina
colapsando emocionalmente, porque el cuerpo humano no lee tiempos verbales, lee solo emociones. Entonces, cuando uno está preocupado por el futuro, el cuerpo igual lee esa ansiedad. Y si uno está angustiado por el pasado, así ya haya ocurrido, igual el cuerpo lee ansiedad. Entonces, el mindfulness no es otra cosa que aumentar los tiempos de conciencia. Y en una definición de Kabat-Zinn, digamos, que es el pionero o el precursor más importante de esta técnica, él dice literalmente que es poner atención intencionalmente al momento presente, sin juicios y sin reaccionar en automático. Eso es el mindfulness, Cecil. Entonces, en realidad es una técnica de atención plena, pero está basada en la meditación. ¿Dónde tiene su origen? ¿Cómo se ha desarrollado? Perfecto, mira, en su origen esto tiene raíces claramente budistas y muchos dicen que también taoístas. Esto se remonta, algunos historiadores dicen que son 3.500 años, pero donde hay datos ya fidedignos son a partir de los 1.500 años antes de Cristo. La religión budista existen ya en esa, se han encontrado documentos que hay protocolos de meditación detallados y claros de la práctica. Por lo tanto, se remonta a esa época. Ahora, también hay que hacer hincapié en que esta práctica, a pesar de que tiene un origen religioso, hoy día, por todo el desarrollo científico que ha alcanzado, se denomina una práctica de meditación científica, porque no tiene ese vínculo religioso hoy día, ¿ya? Entonces, es para que las personas sientan de que aquí tienen libertad de credo, de dogma o de lo que ellos creen, ¿no? Esto no es una religión, ni mucho menos. ¿Cómo podemos aplicar el mindfulness a nivel corporativo empresarial, Alfredo? ¿Cómo se está llevando a cabo ahora en las empresas? Bueno, primero que todo, yo creo que tenemos una gran lección con el COVID. Yo creo que el COVID, en el fondo, maduró muchos procesos y probablemente tanto en muchas organizaciones como en universidad y colegio, particularmente yo que tengo harta experiencia con el tema de desarrollo de estrategias de comunicación, prácticamente nunca nos preocupábamos de cómo estaban las personas. Y yo creo que hoy día las organizaciones, una de las primeras cosas que tienen que tratar de ver es un buen diagnóstico socioafectivo de cómo están las personas. Porque cualquier acción estratégica o táctica que quiera implementar una compañía, un proceso de innovación, un plan de comunicación, una mejora en las ventas, cualquier acción corporativa que redunde, digamos, en beneficios para la organización, pasa por las personas. Por lo tanto, un diagnóstico es una primera cosa que hay que hacer. Y eso normalmente lo pueden hacer los equipos de recursos humanos con apoyo de psicólogos. Y se pueden hacer varios planes porque no necesariamente pueden estar atados al mindfulness. El mindfulness es una herramienta que puede ayudar concretamente, pero pueden ser otras cosas como yoga, tai chi, prácticas deportivas, recreativas, en fin, porque el mindfulness también tiene aspectos formales e informales. Por lo tanto, hay muchas formas de implementar esto. Ahora, yo creo que el gran desafío de las organizaciones es tratar de formar formadores, por la sencilla razón no solo de la salud emocional, sino que así como a una persona se le exige que tiene que aprender constantemente, las organizaciones son órganos vivos, son células vivas que necesitan también aprender permanentemente. Todos los procesos de innovación, de tecnología que están llegando, más todos los problemas que tenemos coyunturales de inflación, guerra, COVID y otros como el calentamiento global, hacen que una empresa esté constantemente constreñida y presionada igual que las personas. Por lo tanto, tiene que ser una decisión, por supuesto que gerencial, pero colegiada. Yo creo que aquí también hay que hacer participar a todos los colaboradores de la mejor forma posible, tomarlos en cuenta. Este aspecto en muchas encuestas internacionales aparece muy importante, la consideración hacia las personas. Es un tema prioritario en la organización. Excelente, Alfredo. Y si pudiéramos mirar un taller de mindfulness, la gente que está haciendo en un taller de mindfulness, y también preguntarte si tienes algunos ejemplos de organizaciones que ya lo estén aplicando hoy día. Claro, mira, como te decía, nosotros ayer hicimos esta conexión con España e hicimos 4 sesiones
donde vimos una historia del mindfulness y su desarrollo histórico. Vimos 3 tipos de meditaciones, una meditación de conciencia, de foco de conciencia, que también se llama meditación ancla. Hicimos una de meditación amplia e hicimos una prueba también de escáner de cuerpo, que no la pudimos hacer totalmente acostados, pero la hicimos sentados. Vimos también los beneficios que genera el mindfulness, porque, mira, el año 2000 habían cerca de 40 papers que se publicaban al año. Al año 2021 hay más de 1.400 papers publicados. Son papers científicos que van reflejando cómo la ciencia le ha dado importancia a esta herramienta. Compañías que han aplicado esto es muy importante. Por ejemplo, mira, en mi universidad yo tengo aquí apuntado universidades como Harvard, Yale, Stanford, Berkeley, Columbia en Estados Unidos, Cambridge, Oxford, London School of Economics en Reino Unido y Melbourne en Australia, entre otras universidades. En empresas internacionales, por ejemplo, Apple, Prentice Hall Publishing, Google, Nike, Time Warner, McKinsey, Yahoo, Deutsche Bank, Procter & Gamble y HBO, por nombrar algunas. Ahora, esto también se ve muy lejano para nuestra realidad, pero yo me acerqué ahora a raíz de España y, por ejemplo, el Instituto Regional de Seguridad de la Comunidad de Madrid lo ha incorporado ya en el plan de desarrollo de los trabajadores. Y ellos señalan textualmente, ellos dicen, se ha comprobado que su práctica ayuda al equilibrio emocional y a una toma de decisiones éticas. Este equilibrio emocional provee la comunicación positiva, mejorando el clima laboral. Entonces ya en muchas compañías, organizaciones que regulan el mundo del trabajo también se está considerando. Otro dato importante, por ejemplo, en España, que fíjate que el 64% de las 102 compañías certificadas como Top Employers en España ya cuentan con iniciativas en materias como formación de mindfulness. Por ejemplo, Naturgy ha creado aulas de silencio en espacios de trabajo y también ha creado grupos de embajadores, o sea, lo que te decía yo, formador de formadores, para darle continuidad, cosa que no solo sea un agente externo o un facilitador o un consultor que esté brindando este servicio. Allianz Seguros, por ejemplo, también creó un programa que se llama Work Well, que entre otras cosas también aplica el mindfulness. Cetelen, que es otra empresa financiera, también ha generado esta práctica. Y esas son algunas de las compañías que yo te puedo señalar que están aplicando. Por lo tanto, acá también es un tema de voluntad, porque vuelvo al tema de la participación. Yo creo que esta es una época en que la gente tiene que trabajar en mejorar su ambiente laboral, pero no es solo una disposición que nace desde el área de recursos humanos o de la dirección de comunicación, sino que es una decisión que se tiene que promover para ver cómo nos cuidamos entre todos y que todos participen, porque de lo contrario va a haber poco compromiso, no vamos a detectar exactamente cuáles son las necesidades sentidas y efectivamente qué es lo que necesitan los trabajadores. Fíjate que yo tengo algunos datos, ponte tú, de Weber Shandwick United Minds, una empresa que hace investigación de research, y te voy a dar 2 datos nomás. Fíjate que el 49%, esto es una encuesta a nivel mundial, 49% de los empleados se encuentra exhausto, lo que fácilmente puede derivar en renuncia. 30% de los empleados no se encuentra suficientemente motivado para hacer su trabajo. Entonces, son datos que son duros. Si a eso uno le suma los aspectos de salud mental y emocional que tenemos en nuestros países latinoamericanos, son tremendos. Por ejemplo, yo tengo aquí 2 datos bien importantes de América Latina, donde, por ejemplo, los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como demencia y depresión, son altísimos en América Latina, de un 6 a un 8%, y se espera que este trastorno se va a duplicar en los próximos 20 años. Y los trastornos afectivos y de ansiedad por consumo de sustancias u otros va a aumentar a un 73,5% en la región de las Américas, un 47,2% en América del Norte y un 77,9% en América Latina y el Caribe. Entonces son datos que son muy comunes en casi todos nuestros países, en Chile, en Argentina, en México,
Por lo tanto, las empresas y las organizaciones no son espacios ajenos a la realidad. ¿Se fijan? Estamos vinculados a la realidad. Las personas vienen de lugares y necesitamos cuidar, ¿no es cierto?, a las personas que trabajan con nosotros para que también ellos cuiden de la empresa, porque esto es una relación prácticamente matrimonial, por así decirlo, ¿no? Yo me apoyo, tú te apoyas. Ya no es esa decisión gerencial que cae y que los beneficia a todos o los daña a todos, ¿no? Seguro, Alfredo. Y bueno, más que nunca estamos viendo cómo están afectando pues las enfermedades de corte psicosocial, ¿verdad? En las empresas. En México tenemos incluso una normatividad que se debe aplicar en las empresas, que es la NOM 035-19, que bueno, obliga a las empresas a cuidar los factores de riesgo psicosocial al interior. Y esto yo lo he visto como una gran oportunidad en consultoría para evangelizar de cierto modo a las empresas, a las instituciones, sobre la necesidad de implementar una educación emocional alternativa dentro de la organización. Y por eso es que ahora estamos hablando de mindfulness o atención plena, estamos hablando de clases de yoga para las grandes empresas con sus colaboradores o de meditaciones guiadas a través de podcasts, ¿no? Eso lo están haciendo ahora en una empresa que aquí oaxaqueña, que juntan a los colaboradores y escuchan podcasts con meditaciones guiadas. Entonces, todo esto es una gran oportunidad, Alfredo, para concientizar también y sensibilizar a las empresas sobre lo necesario que es la aplicación de técnicas, no sé si deba llamarle técnica, el mindfulness, o prácticas como el mindfulness. Sí. Y preguntas de qué hacerte. Primero es, si tú pudieras enlistar los 5 principales beneficios del mindfulness en las empresas, ¿cuáles serían? Mira, los beneficios de las empresas yo los tengo apuntados porque son importantes. Y yo te diría que un aspecto crucial es la toma de decisiones, ¿ya? Normalmente cuando uno está estresado o colapsado emocionalmente, es muy difícil que pueda tomar buenas decisiones. Y esto en todos los niveles, porque esto no solo recae en los niveles altos, sino que también en los niveles operativos, administrativos, creativos. Las decisiones finalmente es un aspecto clave. Pero cosas que beneficia esto, por ejemplo, bienestar físico y psicológico, también reduce los niveles de estrés, también genera un mayor equilibrio y reduce esa reactividad emocional, que cuando uno está mal, muchas veces decimos en Chile tenemos mecha corta, o sea, estallamos muy rápido con respecto a la ira, por ejemplo. Cambia y mejora el dormir, por ejemplo, que una de las principales causas de los problemas emocionales es el mal dormir, ¿ya? Y esto ayuda al buen dormir. Favorece la concentración y la creatividad. Este es un tema muy importante y un aspecto muy clave que tiene que ver con la plasticidad del cerebro es que nosotros podemos ser capaces de reprogramar nuestras conductas. Normalmente nosotros, todas las actitudes negativas son acciones que son de carácter automático. Es decir, ante los mismos estímulos, uno repite la misma conducta. Y ahí viene la famosa frase de mucha gente que dice, bueno, yo soy así y así me tienen que querer, ¿no? Entonces, y está muy bien, mi mamá decía eso, dice eso. Entonces, yo creo que uno puede reprogramarse. Y una de las gracias del mindfulness es que uno aprende a observarse. Cuando uno practica, y esto es muy importante para las empresas y para las personas, una práctica no hace un milagro. Kabat-Zinn, que fue el primero en realizar un programa mindfulness, estableció un parámetro mínimo de 8 semanas. Y a las 8 semanas uno viene a ver cambios. Entonces aquí una de las principales cosas que tienen que asumir las personas y las organizaciones es el compromiso de la práctica permanente. ¿Ya? O sea, se han hecho estudios con monjes que son meditadores, por así decirlo, profesionales, y la distancia que hay entre ellos y nosotros es enorme. Pero son por las horas de vuelo
Entonces, todos esos son los beneficios, pero tiene que ir acompañado de un compromiso organizacional y de práctica permanente. Ese es un punto clave y crítico, porque nosotros estamos acostumbrados a que las capacitaciones normalmente son de entrada y salida, ¿no? Y yo creo que... Claro, tenemos esa cultura muy, muy apropiada en Latinoamérica, ¿no? En donde tú crees que con un taller de corte de desarrollo humano se va a resolver un problema cultural, por ejemplo, ¿no? Que son los más tardados en resolver. Y tenemos una cultura en donde los colaboradores, ejemplo, ¿no? Están quemados o tienen síndrome de burnout, ¿no? Y de repente dicen, no, pues un taller de integración de equipos y se resuelve. Pues no, ¿qué crees? Sí, bueno, hay mucha evidencia científica, y esto gracias a lo que ocurrió el año, como te decía, 79, donde se inventó el sistema de tomografía computarizada porque se transparentó el cerebro. Esto sumaba que evaluaron más de 100 monjes tibetanos como meditadores profesionales y los compararon con meditadores comunes y corrientes. Y de ahí salió muchísima evidencia que hoy día se está haciendo en varios países del mundo. Y por eso que hay tanta evidencia científica, ¿te fijas? Disponible. Probablemente todavía no está tan sistematizada y probablemente las metodologías son distintas en muchas partes. Y está en un proceso de dinámica científica donde en algún minuto se van a tener que ir sistematizando o parametrizando las maneras de medir y evaluar. ¿Te fijas? Porque ¿cómo se mide el estrés? ¿Cómo se mide el burnout? ¿Cómo se mide la reactividad emocional? Entonces, ahí todavía hay mucho camino que desarrollar, pero creo que sí hay mucha evidencia y los resultados son realmente muy, muy poderosos. Y basta ver el PIC, digamos, que significa el año 2021 con más de 1.400 papers, como yo te señalaba. Perfecto, Alfredo. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por habernos acompañado en este Hablemos de Consultoría. Te felicito de verdad y te admiro por estar trabajando este tema tan importante para las organizaciones y ojalá que sea, bueno, pues un éxito esta empresa que estás emprendiendo de Inspira Comunicación y que por supuesto tengan cada vez más demanda esos talleres y esas prácticas de mindfulness que si tú puedes por favor compartirnos en los comentarios cuál es tu correo electrónico y tu número de contacto para poder, en este caso, solicitarte algún taller de mindfulness o solicitarte información sobre las prácticas de mindfulness maravillosas que se gestan desde tu empresa. Muchísimas gracias y que no sea, por favor, la única vez que nos acompañes. Vamos a estarte invitando bastante al programa. No, Sací, le agradezco el tema. Yo acabo de dejar ahí mi teléfono en el chat y mi correo electrónico. Y cualquier cosa estoy disponible y si no a través tuyo me pueden ubicar sin ningún problema. La disposición es la mayor. Y agradezco la visión de ustedes porque realmente creo que hoy día todas las organizaciones estamos mirando los desafíos del futuro y cómo nos vamos a acomodar y cómo vamos a ir adaptándonos. Yo creo que aún no vemos todas las consecuencias que ha generado el COVID y vamos a tener que todos aprender a entender este nuevo mundo que estamos enfrentando. Seguro que sí, Alfredo. Desde Oaxaca te envío un abrazo para ti, para tu hermosa familia y nuevamente gracias. Gracias a ti, Sacil. Un abrazo aquí desde San Miguel de Allende. Gracias, linda tarde. Muchas gracias, amigas, Igualmente. amigos de Human to Home. Hasta la próxima.